Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Matilde apagó la computadora y descansó cansada con la cabeza apoyada en las palmas de las manos sobre el escritorio. Una vez más, se había quedado hasta tarde en la oficina. No quedaba nadie más en el edificio, excepto el guardia de seguridad, el anciano Ignacio Carrasco. Si alguien le hubiera dicho hace 6 meses que estaría perdiendo el tiempo solo para evitar ir a casa, Matilde nunca lo habría creído. Pero hoy, eso es exactamente lo que está pasando. Matilde amaba mucho su apartamento. Era espacioso, con 3 habitaciones y recién renovado. Ella y su esposo Emilio habían planeado cuidadosamente cada detalle, desde la compra de los muebles hasta las instalaciones de fontanería. Incluso habían pensado mucho en la elección del papel tapiz para las habitaciones. Fue un momento muy agradable para Matilde, recordando el periodo de renovación. Matilde y Emilio habían esperado con ansia su acogedor nido durante mucho tiempo. Después de su boda, vivieron en un apartamento alquilado, ahorrando cada centavo para el pago inicial. Tuvieron que apretarse el cinturón y hacer muchos sacrificios, pero la pareja nunca perdió la esperanza. Sabían por qué estaban ahorrando. La madre de Matilde fue la única que la apoyó financieramente. Ella vivía en el pueblo y apenas ganaba lo suficiente para los servicios públicos, la comida y los medicamentos. Nadie más los ayudaba excepto ella. Los padres de Emilio se divorciaron cuando él tenía alrededor de 13 años, y su hermana menor, Silvia, apenas comenzaba la escuela. Su padre, Salvador Lozano, rápidamente formó una nueva familia. De hecho, él fue quien propuso el divorcio, ya que se enamoró de una colega. Ahora tenían una hija juntos, otra hermana menor para Emilio, a quien apenas conocía. Salvador no solo pagaba la pensión alimenticia, sino que también frecuentemente les daba regalos a su hijo e hija y cubría sus actividades extracurriculares y cursos. Quería estar cerca de Emilio y Silvia, pero Vicenta Lozano se sentía demasiado ofendida. Impidió que su exmarido se encontrara con su hijo y Silvia, y convenció a los niños de que su padre era un traidor. Emilio solía decir que durante su adolescencia odiaba a su padre. Su madre había logrado formar una opinión negativa de él, pero a medida que creció, Emilio comenzó a comprender y a ver las cosas de manera diferente. Amaba a su madre, pero se dio cuenta de que tenía una personalidad difícil. Siempre quería tener el control, exigía obediencia absoluta y vigilaba a todos. Emilio finalmente se mudó cuando se volvió más independiente. Se inscribió en la universidad, encontró un trabajo y alquiló una habitación. Le explicó a su madre que era más conveniente para él ir a la universidad por las mañanas. También retomó el contacto con su padre. Al principio, Vicenta llamó a su hijo un traidor, pensando que podría haberse quedado con ellos, manteniendo intactas sus finanzas. Eran muy necesarias, especialmente porque Silvia, su amada hija, estaba ahora en la secundaria y necesitaba tutores y preparación para la universidad. Además, los adolescentes no se vestían con ropa barata del mercado, pero Emilio se mantuvo firme y Vicenta finalmente lo aceptó. Incluso comenzó a presumir ante sus amigos de su hijo independiente. Emilio y Matilde se conocieron a través de amigos en común y de inmediato se gustaron. Ambos habían acabado de graduarse de la universidad y comenzaron sus primeros trabajos en sus respectivos campos. Emilio trabajaba como abogado en la compañía petrolera local, mientras que Matilde era contadora en una empresa de construcción. Matilde se sintió atraída por la amabilidad de su futuro esposo, su contagioso sentido del humor y su aguda inteligencia. Emilio, por otro lado, quedó cautivado por los profundos ojos color aguamarina de Matilde y su inusual modestia y ternura. La joven pareja comenzó a salir, y con cada día que pasaba, estaban más convencidos de que estaban destinados el uno para el otro. Entonces, cuando Matilde recibió una propuesta de matrimonio de su amado, aproximadamente un año después de conocerse, no fue una sorpresa. La madre de Matilde estaba feliz por su hija,
Pero Vicenta pensó que era demasiado pronto para que Emilio se casara. ¿Por qué tanta prisa?, dijo cuando Emilio y Matilde fueron a compartir las felices noticias con ella. Ni siquiera te has establecido adecuadamente todavía. He estado alquilando un apartamento durante un tiempo. Viviremos allí, le recordó Emilio. Silvia comenzará la universidad pronto, dijo Vicenta de repente. Fue entonces cuando Matilde se dio cuenta de la verdadera razón de la insatisfacción de Vicenta con el matrimonio de Emilio. Vicenta no quería perder el apoyo financiero de su hijo. Ella trabajaba como cajera en el teatro local y ganaba muy poco. La ayuda de su exmarido y el apoyo de su hijo constituían la mayor parte del presupuesto de su pequeña familia. Y ahora, con Emilio casándose, él, por supuesto, gastaría dinero en sí mismo y en su esposa. Ella puede salir menos y estudiar más, así podrá ingresar a la universidad, sonrió Emilio. Vicenta frunció los labios en descontento, pero se mantuvo en silencio. La boda fue modesta pero muy hermosa. Emilio quería gastar todos sus ahorros en la celebración, pero su padre le hizo un generoso regalo y cubrió todos los gastos de la boda. Ahorra tu dinero para el apartamento, aconsejó Salvador, o haz un viaje a la playa con tu joven esposa. Eso también es importante. Vicenta se enteró de este generoso gesto en la propia boda y montó una escena desagradable. Así que no tienes dinero para pagar los cursos preuniversitarios de nuestra hija, pero puedes derrocharlo todo en un día de celebración y olvidarte de ello. Lo acusó enojada frente a la avergonzada novia, quien deseaba desaparecer bajo tierra. Fue incómodo darse cuenta de que su boda se había convertido en la causa de un escándalo. Salvador notó que Matilde estaba molesta e intentó calmar a su furiosa esposa, pero ella no se dejó apaciguar. Vicenta, ¿por qué siempre quieres culparme?, finalmente dijo su suegro. Eres la que malcría a nuestra hija, la consientes en todo. Ya pagué sus cursos con 6 meses de anticipación y los abandonó, y tú la apoyaste, y ahora será lo mismo. Cambió de opinión, defendió a su hija Vicenta enojada. Decidió que le interesa la psicología ahora, así que ¿por qué debería tratar de persuadirla? Forzarla a obtener una profesión poco interesante. Salvador solo hizo un gesto con la mano. Después de la boda, Vicenta y Silvia visitaban con frecuencia a los recién casados. Matilde siempre los recibía cálidamente. Les servía café y ofrecía algo delicioso para comer. Incluso cuando anhelaba descansar después de un largo día de trabajo, se sentaba con sus nuevos parientes y se involucraba en la conversación. En su mayoría, estas conversaciones giraban en torno a chismes y recetas. A Vicenta también le encantaba elogiar a su hija. Era inteligente y hermosa. Los chicos la perseguían. Una carrera deslumbrante y un esposo adinerado estaban en su futuro, según Vicenta. Matilde asentía de acuerdo. Silvia era de hecho una joven muy atractiva. En cuanto al resto, era caprichosa, consentida, exigente y creía que todos a su alrededor debían satisfacer sus deseos, incluyendo a su madre, quien no pudo mantener a su familia unida, a su traicionero padre e incluso a su hermano mayor. Matilde anhelaba una vida familiar feliz, que, por supuesto, requería una buena relación entre todos los miembros de la familia. Así que hizo lo mejor que pudo. Emilio a menudo regresaba tarde del trabajo, generalmente cansado y hambriento. «Sirve un poco de sopa a tu esposo», ordenó inmediatamente Vicenta, lanzando miradas comprensivas a su hijo. «Mira lo agotado que está. No es como si estuviera moviendo papeles en una oficina de 9 a 5. Su suegra claramente insinuaba que el trabajo de Matilde era menos exigente. «Pero él también trabaja en una oficina». Finalmente, Matilde no pudo contenerse un día. «Oh, ni siquiera lo compares», dijo Vicenta sacudiendo la cabeza. «Emilio tiene un puesto de mayor rango y gana más dinero. No los regalan así como así». Alguien más en el lugar de Matilde podría haberse sentido ofendido, pero ella se mantuvo en silencio. Su madre le había inculcado un profundo respeto por los mayores. A veces, esta actitud dificultaba que Matilde pusiera en su lugar a las personas groseras, como acababa de suceder. En general, la relación de Matilde con Vicenta estaba algo tensa, pero no había discusiones abiertas ni escándalos. Matilde consideraba esto un logro.
Pasaron varios años y la pareja logró ahorrar la cantidad necesaria para el pago inicial. Finalmente tenían su propio apartamento, espacioso, luminoso, con una maravillosa vista al parque de la ciudad desde la ventana. Emilio y Matilde estaban felices con su acogedor nido y comenzaron con entusiasmo a renovarlo y amueblarlo. No tenían suficiente dinero para todo de inmediato, pero la pareja no perdió la esperanza. Compraron gradualmente materiales de construcción, muebles y accesorios. Y luego llegó el momento de los pequeños detalles, como cortinas, cojines para el sofá y lámparas. Sin embargo, sus madres no pudieron ayudar financieramente. Una luchaba por llegar a fin de mes, mientras que la otra afirmaba patéticamente que era ella quien había criado a su hija, olvidando convenientemente el sustancial apoyo de su exmarido. Pero Salvador hizo un generoso regalo a la joven pareja, un vale de una tienda de muebles. Con él pudieron permitirse un juego de sala y una hermosa cocina. Matilde y Emilio estaban muy agradecidos con su suegro. No es nada, sonrió. Me gustaría poder ayudar más, pero no puedo. Ustedes dos lo han hecho muy bien por su cuenta. Pueden estar orgullosos de ustedes mismos. Por supuesto, Vicenta fue invitada a la inauguración de la casa. Miró a su alrededor asombrada, claramente impresionada por el tamaño del apartamento. ¿Por qué necesitan un lugar tan grande ustedes dos?, le preguntó a su hijo. Costará una fortuna en servicios públicos, sin mencionar la hipoteca. Está bien, podemos manejarlo, le aseguró Emilio. Me ascendieron en el trabajo, así que mi salario es más alto ahora, y no seremos solo los dos por mucho tiempo. Finalmente podemos empezar a pensar en tener hijos. Matilde sonrió. Habían decidido no decirle nada a nadie todavía, pero hace unos días, Matilde tuvo una prueba de embarazo positiva. Ya llevaba a su bebé en su corazón. Era su pequeño secreto. Sin embargo, unos meses después, la pareja compartió felizmente la noticia con Vicenta después de que una ecografía confirmara que todo estaba bien con el bebé. Incluso descubrieron el sexo del bebé, una niña. ¡Ay, querida! Vicenta sacudió la cabeza desaprobadoramente cuando se enteró de que su nieta nacería en junio. ¡Una niña! Emilio probablemente quería un hijo. Deja eso, interrumpió Emilio. No me importaba realmente si era un niño o una niña. Lo más importante es que el bebé está sano. En cuanto a Matilde, las palabras de su suegra no le molestaban en lo más mínimo. Se había acostumbrado a su carácter. Parecía que, a pesar de las constantes quejas de Vicenta, Matilde estaba tan feliz de convertirse en madre que no prestaba atención a las molestias menores, como los gruñidos de la anciana suegra. Nació una bebé sana y robusta según lo planeado. Matilde y Emilio abrazaron con alegría sus nuevas responsabilidades como padres. Decidieron llamar a su hija Ariel. Por supuesto, la madre de Emilio estaba insatisfecha con la elección del nombre. ¿Por qué no Toya?, preguntó enojada, mirando a los jóvenes padres que acababan de mostrarle el primer documento de su bebé, el certificado de nacimiento. Porque a ambos nos gusta el nombre Ariel, respondió Emilio simplemente, acunando a la recién nacida en sus brazos. Mi madre se llamaba Toya. Quería que hubiera una niña con ese nombre en nuestra familia, ¿lo sabes?, dijo Vicenta, casi llorando. ¿Y por qué no nombraron a su hija Silvia entonces? Matilde no pudo evitar hacer la pregunta lógica. Porque en ese momento mi madre todavía estaba viva y tuvimos una gran pelea, declaró la suegra. Añadió, ¿y por qué no estás envolviendo al niño? Deberías envolver sus piernas firmemente, de lo contrario se torcerán. Matilde se mantuvo en silencio. Vicenta, una vez más, estaba tratando de tomar el control de todo. Soportar sus críticas se volvía cada vez más difícil, especialmente porque la anciana, al no encontrar resistencia, dejaba de contenerse y elegir cuidadosamente sus palabras. Cuando Emilio estaba presente, Vicenta intentaba interpretar el papel de un ángel amable, ofreciendo valiosos consejos por amor a los niños. No siempre tenía éxito, pero al menos fingía ser amigable. Sin embargo, cuando Emilio estaba en el trabajo, la suegra mostraba su verdadera personalidad. Después del nacimiento de Ariel, comenzó a visitar su hogar con frecuencia bajo el pretexto de ayudar con el recién nacido. Eres joven e inexperta, todavía no sabes nada.
arruinarás la vida del niño, solía decir. Vicenta hacía que su agotada nuera hirviera agua para bañar al bebé y planchara a ambos lados de pañales de tela. Matilde consideraba la posibilidad de enfrentarse a su suegra, pero tenía miedo de ofender a la anciana. Después de todo, probablemente actuaba con buenas intenciones. Era solo su difícil personalidad. Además, no quería molestar a Emilio. Él amaba a su madre, por muy problemática y dominante que fuera. Vicenta prácticamente se mudó en su apartamento. Matilde estuvo al borde de una confrontación. Si su relación sufría, que así fuera. No podía soportar este control total por más tiempo. Sin embargo, la situación se resolvió inesperadamente. La suegra comenzó a venir con menos frecuencia y luego desapareció por completo. Pronto quedó claro que tenía que ver con Silvia. Estaba esperando un hijo con un compañero de estudios y necesitaba prepararse para una boda con urgencia. Matilde realmente celebró este giro de los acontecimientos. ¿Por qué no lo haría? Ahora Vicenta estaba completamente centrada en su hija. ¡Qué alivio! La joven pareja tuvo una lujosa boda. Los padres del novio no escatimaron en gastos y Vicenta incluso logró reunir una suma decente de su exmarido para la celebración. ¿No pagó por tu boda? Bueno, debería esforzarse por su hija, dijo Vicenta cuando pasó un momento. Había venido a pedirle a Matilde y Emilio decoraciones para el automóvil, que aún tenían de su propia boda. Vicenta no parecía estar particularmente interesada en su nieta Ariel, que ya había comenzado a caminar y a intentar hablar. La abuela pasó solo 10 minutos con ella antes de irse apresuradamente. Ahora ya no le preocupaba el hecho de que la niña jugara con los juguetes equivocados y comiera comida poco saludable. Vicenta tenía asuntos más importantes que atender. La celebración realmente se desarrolló con un esplendor real. Un lujoso restaurante, costosas decoraciones, un popular presentador local, artistas invitados y más de 100 invitados hicieron que Vicenta se sintiera y actuara como una reina madre. ¿Entonces, hemos organizado una buena boda para nuestra hija?, le preguntó a Matilde, observando orgullosamente el elegante interior. El vestido de novia solo costó una fortuna. Sí, de hecho todo es muy hermoso, admiró sinceramente Matilde. Y la novia se ve impresionante con él. Silvia es una belleza. Eso es porque mi hija merece lo mejor. Su vida matrimonial comienza en un restaurante de élite, no en un diner de tercera categoría, declaró Vicenta. Matilde apartó la mirada. Su suegra estaba claramente insinuando la diferencia entre su boda y la de Silvia, que había sido mucho más modesta. Después de la boda, Silvia se mudó con la familia de su esposo y comenzó una nueva era en la relación de Matilde con Vicenta. Una vez más, visitaba frecuentemente a su nuera, a veces con un regalo para Ariel, pero más a menudo sin él, llevando una carga de noticias en su lugar. ¿Puedes imaginar cuántos problemas tiene que soportar mi pobre Silvia por culpa de su suegra?, se quejaba Vicenta, instalándose cómodamente en el sofá de la cocina. Comentó que los platos no se lavaban bien, e insiste en limpiar la bañera después de usarla porque, ya sabes, su largo cabello obstruye el desagüe. Simplemente no entiende que Silvia tiene un cabello hermoso. Matilde asintió en acuerdo, preguntándose por qué Vicenta no notaba que la trataba de la misma manera en que su suegra trataba a su hija. Y ahora no tuvo que esperar mucho. La suegra lanzó una mirada crítica a Ariel, que corría descalza, y no pudo resistirse a hacer un comentario. ¿Por qué no lleva calcetines? Se va a resfriar. Ponle calcetines o pantuflas de inmediato. Matilde cumplió en silencio con la solicitud. Podría parecer una nimiedad, un comentario inocente dictado por la preocupación de la abuela por su nieta. Después de todo, esto era una mujer de una generación diferente con reglas diferentes durante sus años de crianza. Pero lo que sucedió fue que, en la hora que Vicenta pasó con su nuera, logró criticarla por ser lenta, quedarse de baja de maternidad demasiado tiempo, ser desordenada, señalando manchas derramadas en la estufa, y ser derrochadora, notando el precio de la nueva luz nocturna en la habitación de Ariel. Ahora había visto que la nieta estaba descalza.
Irónicamente, Silvia heredó una suegra que tenía un carácter muy similar al de su propia madre. Más tarde, quedó claro que su esposo también se parecía mucho a su madre, igualmente caprichoso, mimado y convencido de que todos debían ayudarlo. A la luz de esto, no había nada sorprendente. Madres con personalidades idénticas criaban a niños igualmente infantiles. Afortunadamente, Vicenta había elegido a Silvia como su hija favorita, no a Emilio. De lo contrario, su hijo podría haber crecido igual de mimado que su hija. Emilio, por otro lado, se parecía mucho más a su padre, Salvador, y Matilde estaba agradecida por eso. A diferencia de su madre, Salvador visitaba con menos frecuencia, pero disfrutaba genuinamente de su tiempo con su nieta, pasando horas jugando con ella. La pequeña adoraba a su alegre y amable abuelo y montaba felizmente a su espalda por el largo pasillo. Salvador nunca venía con las manos vacías, y a menudo lamentaba que el trabajo le ocupara demasiado tiempo, impidiéndolo ver a sus seres queridos con la frecuencia que hubiera deseado. El embarazo de Silvia fue difícil. Vicenta compartió información tan detallada con Matilde que la hacía sentir incómoda. ¿Por qué necesitaba saber todo eso? ¿Silvia misma dio su consentimiento para que su madre compartiera detalles tan personales? Silvia había sido hospitalizada varias veces y la amenaza de un parto prematuro era constante. Vicenta se preocupaba y Matilde no podía evitar sentir lástima por ella en esos momentos. No importaba lo difícil que fuera Vicenta, uno no desearía que nadie se preocupara tanto por su hija. «Ni siquiera me dejan entrar allí», sollozó Vicenta. «No puedo ver a mi hija a menudo. Cuando voy no dicen nada, pero su suegra está insatisfecha. Frunce los labios y me mira fríamente. Y una vez dijo que los jóvenes de hoy en día son débiles y frágiles. Da a entender que mi Silvia está defectuosa y que no puede tener hijos correctamente, ¿entiendes?» Matilde entendía como nadie más. Aún tenía recuerdos del comportamiento de su suegra durante su propio embarazo. Criticaba todo, desde la ropa hasta la postura. Predijo que daría a luz a un bebé enfermo si veía a Matilde comer o beber algo que consideraba poco saludable. La llamó perezosa porque, durante las últimas etapas del embarazo, Matilde no tenía energía para limpiar y cocinar, y Emilio se encargaba de todo. Una vez, Vicenta, al ver a su hijo con una escoba, estalló en cólera. ¿Has convertido por completo a tu esposo en tu sirviente? ¿Qué tipo de hombre friega el suelo después de un duro día de trabajo? Eso no está bien. ¿Y tú qué has estado haciendo todo el día? ¿Solo acostada en el sofá? Las palabras de Emilio sobre lo fácil que era para él y que Matilde no se sentía bien cayeron en oídos sordos cuando se trataba de la anciana. Y ahora se quejaba con su nuera sobre la madre de Silvia, incluso reprochando a Matilde por ser indiferente. ¿Por qué estás tan callada? Vicenta no pudo contenerse un día. Estoy abriéndote mi corazón, contándote cómo tratan a Silvia en esa familia, y tú no dices ni una palabra. ¿Eres tan insensible? ¿Qué podía decir Matilde? Comprendía plenamente a Silvia y simpatizaba con ella. Es muy difícil cuando constantemente te están criticando. Los comentarios son irritantes, te ponen nerviosa y arruinan tu estado de ánimo. Pero, ¿por qué Vicenta, después de ver la situación desde el otro lado, no cambió su comportamiento hacia su propia nuera? El destino le había dado la oportunidad de comprender cuán poco amable era. Y luego Silvia dio a luz a una bebé sana y robusta, a quien llamaron Marta, no Toya, como Vicenta había esperado. Matilde esperaba una oleada de indignación por esto. Después de todo, ella misma tuvo que soportar mucho por atreverse a ponerle a Ariel a su hija. Pero por alguna razón, Vicenta admiraba sinceramente la elección del nombre de su nieta más joven, como si nunca hubiera dicho que quería que su nieta se llamara Toya. «¿Marta suena tan encantador?», se regocijó la suegra. Fue Silvia quien se le ocurrió un nombre tan bueno. La otra abuela quería ponerle Dora en honor a su difunta hermana. ¿Puedes imaginar? Pero mi niña mostró carácter. Así que ahora tenemos a Marta. La darán de alta pasado mañana. ¿Vendrás? Por supuesto, Matilde y Emilio fueron a dar la bienvenida a Silvia desde la maternidad. Fue una ocasión tan alegre. El embarazo había sido difícil, lleno de preocupaciones y peligros, pero ahora todo había quedado atrás. Afortunadamente, la bebé nació sana y Silvia se sentía bien después del parto. En la sala de espera,
Matilde tuvo la oportunidad de observar cómo Vicenta y la madre de Antonio, la madre del esposo de Silvia, se enzarzaban en batallas verbales. Discutían por cualquier cosa. Los detalles del cuidado de un recién nacido, la cantidad y composición de las compras para el bebé, las responsabilidades de la joven madre y el nuevo padre. Cada uno de estos temas desencadenaba una verdadera confrontación. Las mujeres incluso lograron entablar una conversación sobre cuál de las abuelas, la materna o la paterna, solían caerle mejor a los niños. Mientras tanto, los abuelos hablaban pacíficamente de algo en la esquina. Resultó que las madres de Matilde y Silvia también eran muy parecidas entre sí. Ambas no soportaban los conflictos y preferían conversaciones amigables en lugar de disputas y escándalos. Cada una de las abuelas intentaba reclutar a su propio abuelo aliado, pero los hombres experimentados no sucumbían a provocaciones. Incluso resultaba divertido observarlos. Pero cuando Silvia apareció con un bulto rosa, envuelto en un lazo exuberante, se desató una verdadera batalla entre las abuelas. Cada una de ellas quería ser la primera en ver el rostro de su nieta y sostenerla. Incluso el fotógrafo contratado tuvo que calmar a las entusiastas abuelas y recordarles que el enfoque debía estar en los jóvenes padres y el bebé. Silvia y Marta continuaron viviendo con los padres de Antonio. El salario de su esposo como joven profesional dejaba mucho que desear. Silvia no había trabajado ni un solo día. Primero fueron sus estudios y luego el cuidado del niño. Así que las suegras les permitieron amablemente a los recién casados vivir en su amplio apartamento. Ella dijo, no pueden vivir en un armario pequeño, ¿verdad? ¿Puedes creerlo?, se quejó Vicenta, sintiéndose profundamente ofendida. Está insinuando nuestro pequeño apartamento, ¿no es así? La suegra se quejaba de que su nuera prácticamente no la dejaba cruzar el umbral. Vicenta estaba dispuesta a visitar a su hija y a su adorada nieta todos los días. Pero por supuesto, los anfitriones no necesitaban a una desconocida metiendo constantemente la nariz en sus asuntos. A diferencia de la amable Matilde, no dudaban en mostrárselo a Vicenta. Matilde comparaba involuntariamente la actitud de su suegra hacia Ariel y Marta. Su hija con Emilio claramente no despertaba los mismos cálidos sentimientos en Vicenta que el hijo de Silvia. Cuando Ariel aún era un bebé, la madre de Emilio a menudo venía a ayudar con ella, pero no mostraba particular ternura hacia la niña, solo críticas y diagnósticos. Pero realmente se preocupaba por Marta. Hablaba de la pequeña nieta con admiración y amor, presumiendo de sus nuevos logros y afirmando que había aparecido una verdadera prodigio en la familia. Ariel no comenzó a caminar hasta que tenía más de 1 año, pero Marta está creciendo a un ritmo acelerado. Solo tiene 7 meses, ¿te lo puedes imaginar? Vicenta mostró orgullosamente a Matilde una foto de la encantadora niñita en su teléfono. Y casi está hablando, ya dice mamá. Y me quiere tanto, tienes que verlo. A pesar de que su propia abuela vive cerca, no trata a Marta de la misma manera. La suegra comenzó a visitar a Matilde casi todos los días, quejándose de cómo la madre de Antonio atormentaba a su hija y convertía a su nieta en su contra. Matilde ni siquiera podía imaginar cómo se podía manipular a un bebé de 7 meses, pero Vicenta insistía en que la madre de su hija política era casi una bruja. Luego, de repente, Vicenta dejó de visitarlos tan a menudo. Matilde entendió que había alguna razón para que su suegra dejara de cargarla con sus problemas y críticas. Ocurrió una situación que Matilde llamó una distracción de suegra. Tal vez Vicenta encontró nuevos oídos más simpáticos y empáticos, o algo habrá distraído su vida. Matilde agradeció sinceramente al destino por este respiro, y por supuesto, está curiosa por saber qué había sucedido. Resultó que Silvia no podía soportar más los ataques de su suegra. Tuvo una gran discusión con Antonio, que no la apoyó. Empacó sus cosas, puso al bebé en una bolsa de viaje con lo esencial y salió con orgullo en una fría y oscura noche. Se despidió de su odiada suegra deseándole lo mejor. Por supuesto, Silvia fue a casa de su madre. ¿A dónde más podría ir? Vicenta incluso se alegró de la acción de su hija. La apoyó y elogió su fuerte carácter, que no le permitió ceder ante los nuevos parientes. Dijo que criarían a Marta juntas y que todo estaría bien. Vicenta también celebró su victoria. La eterna disputa con su nuera finalmente había llegado a su fin. Ahora estaba claro a quién amaría más Marta.
Por supuesto, sería ella la abuela del lado de su madre. Después de todo, la segunda abuela ni siquiera sabría. Vicenta ciertamente no la dejaría entrar, sin importar cuánto insinuara o suplicara. La anciana recordaba esos incómodos momentos cuando la trataban como una invitada no deseada en la casa de su yerno. Ahora se vengaría. Sin embargo, la segunda abuela no se apresuró a gatear de rodillas ante su nieta Marta. Apenas si se parecía a sí misma porque su hija dio a luz a gemelos alrededor del mismo tiempo, y su hija estaba completamente dedicada a cuidarlos. ¡Qué mujer tan desvergonzada!, se quejó Vicenta sobre la madre de su yerno. Los nietos de una hija son queridos y amados por ellos. Les dan regalos y pasan tanto tiempo con ellos. ¿Pero ahora podemos olvidarnos de Marta? ¿Cómo es eso posible? Los nietos de una hija son queridos y la nieta de un hijo está cortada como un trozo de tela. Parecía que la abuela indignada ya había olvidado su intención de no dejar que la madre de Antonio cruzara el umbral, pero no mostró mucho entusiasmo por enmendar las cosas. Ahora, Vicenta de vez en cuando pasaba por la casa de Emilio y Matilde para tomar una taza de café, alegando que necesitaba un pequeño descanso de cuidar al bebé. Resultó que Marta era una niña muy inquieta, e incluso había comenzado a caminar. En general, tenían los ojos puestos en la niña todo el tiempo. Silvia estaba cansada, así que todo dependía de la amorosa abuela. ¿Cómo podría arreglársela sin mí, mi querida hija? ¿Qué haría con un marido tan poco confiable y sus desagradables parientes?, solía decir Vicenta. Un día, Matilde le pidió a su suegra que cuidara a Ariel. Necesitaba ir al dentista porque de repente le empezó a doler un diente. Pero Vicenta rápidamente hizo las maletas para irse. Claramente, había venido a la casa de su hijo para relajarse y no cuidar a su nieta mayor. No estaba en sus planes. Así que Matilde tuvo que cuidar a su hijita con ella en la clínica. Se las arregló. Estaba acostumbrada a ello. Luego, Antonio apareció de la nada. Una noche, simplemente llegó al apartamento de Vicenta con una maleta y declaró que quería vivir con su familia, y tenía todo el derecho de hacerlo. Por supuesto, Vicenta se llenó de esperanza. Ahora se vengaría de su yerno, que había tratado tan despectivamente a su hija y a ella misma. Comprendería por qué no podían ser tratados con tal negligencia. Pero entonces Silvia intervino. Resultó que había extrañado mucho a Antonio. Había querido reconciliarse con él durante mucho tiempo, pero no se había atrevido a dar el primer paso. La joven pareja se abrazó fuertemente frente a la sorprendida Vicenta y se besaron. La joven pareja se abrazó fuertemente frente a la sorprendida Vicenta y se besaron. No quedaron dudas. El yerno realmente se mudaría con ellos. Silvia lo había decidido, así que no había otra opción. Tenían que aceptarlo. Matilde se enteró de todo esto por Emilio. Llamó llorando y le contó sobre sus problemas. Dice que ahora tiene que cocinar para 3 adultos, relató Emilio. Antonio no hace nada en casa, ni siquiera cuida a la niña. Llega a casa del trabajo e inmediatamente se pone a navegar por la red. Silvia tampoco parece estar haciendo mucho. Mamá cocina y limpia después de ellos, e incluso tira su ropa en la lavadora. Siente que tiene que cuidar a 3 niños. ¿Por qué no los pone en su lugar?, se preguntó Matilde. Seguramente puede hacerlo. Prácticamente me da órdenes. ¿Silvia tiene miedo de ofenderla? Ella llora por cualquier cosa. Dice que nadie la quiere y llora por lo miserable que es. Ella lleva tejiendo cuerdas con su madre desde la infancia. Tiene talento para eso. Pasó algún tiempo y Vicenta volvió a visitar a su nuera. Matilde ya había vuelto a trabajar, así que generalmente tenía mucho que hacer por las noches. El orden impecable en la casa, como solía ser, ya no estaba allí. A veces por la mañana no tenían tiempo de hacer la cama ni de lavar los platos. Por supuesto, todo esto no escapaba al ojo vigilante de su suegra. ¿Por qué has dejado completamente de limpiar?, preguntó. ¿Por qué no le haces esta pregunta a tu hijo? Después de todo, ambos trabajamos ahora. Tenemos una hija pequeña. Entonces nos dividimos las tareas en categorías masculinas y femeninas. Cada uno hace lo que puede. Eso no está bien, criticó Vicenta. A lo largo de la historia, cocinar y limpiar ha sido responsabilidad de las mujeres. ¿Está Silvia limpiando el apartamento?, preguntó Matilde. ¿Se las arregla para cuidar de la pequeña y hacer las tareas domésticas? Es diferente, suspiró amargamente Vicenta.
Tú conseguiste un gran esposo y ella consiguió a un mantenido. Él gana una miseria y no mueve un dedo en la casa. Su hija pequeña solo lo irrita. Lo único que sabe hacer es jugar en el teléfono y criticarme. ¿A ti? Matilde se sorprendió aún más por la audacia de Silvia, la madre de su esposo. ¿Qué tipo de críticas? Él vive de todo lo que está listo. ¿Y no está satisfecho con ello? A mí, ¿verdad? Si la sopa está demasiado salada o si no le planché la camisa correctamente. ¿Tú le planchas las camisas? Matilde estaba cada vez más asombrada. Por supuesto, Silvia la está pasando mal. No se ha recuperado completamente de su difícil embarazo. Él no sabe hacer nada por sí mismo, así que tengo que hacerlo yo. Puede ir a trabajar con una camisa arrugada, ¿verdad? Deberías echarlos para que alquilen su propio lugar, aconsejó sinceramente Matilde. Están viviendo a tu costa y no quieren hacer nada por sí mismos, así que seguirás manteniéndolos. ¿Por qué no? Ya están viviendo bastante cómodamente. ¿Por qué deberías esforzarte más? En cuanto al esposo de Silvia, estoy de acuerdo, y lo echaría. Pero Silvia ama a este inútil. ¿Qué vio en él? La suegra empezó a visitar con más frecuencia y las quejas sobre la joven pareja se volvieron cada vez más absurdas. Silvia y Antonio no valoraban en absoluto a Vicenta. La trataban como a una sirvienta. Silvia exigía que la abuela se llevara a Marta de paseo durante varias horas al día. Después de todo, la joven madre necesitaba un descanso de su hija. Además, los esposos se habían quedado con la única habitación con un sofá grande. Vicenta tuvo que mudarse a la cocina. Dormir en una estrecha y dura cama le resultaba incómodo a la anciana, y le empezó a doler la espalda. Y luego resultó que en lugar de volver al trabajo, Silvia planeaba tomar otro permiso de maternidad. Un día, Silvia y Antonio anunciaron con alegría a Vicenta que pronto tendría otra nieta o nieto. Pensaron que la abuela estaría encantada. Por supuesto, esta noticia no complació a la mujer. Intentó explicarles a la joven pareja que era demasiado pronto para que volvieran a ser padres. Aún no habían logrado nada en la vida y no tenían estabilidad financiera. Ni siquiera podían ocuparse de Marta por sí mismos. ¿Quieres que me haga un aborto?, gritó Silvia. Antonio puso cara de persona profundamente ofendida y salió de la habitación en silencio. Le faltaba el valor para hacer un gesto más viril. No tenía la intención de buscar un trabajo con un mejor salario. Su puesto actual le parecía perfecto. Aquí no se esperaba nada extraordinario de él. Podía jugar tranquilamente a juegos de computadora y chatear en línea. Vicenta intentó influir en Antonio a través de su madre. Dejando de lado su orgullo, marcó su número y describió la situación. «Esperan un segundo, hijo. Estamos todos apretados en este apartamento de una habitación. Tu hijo no quiere buscar un trabajo mejor remunerado y no puede llegar a fin de mes con sus ingresos actuales. Haz algo al respecto. O bien, ayúdale a tu hijo con dinero o inflúyelo para que encuentre un trabajo mejor». A esta solicitud, ella respondió bastante fríamente. Tenía otras preocupaciones en ese momento. Estaba ayudando a su hija a criar a sus mellizos. La madre de Antonio recibió palabras desagradables, pero en esencia, sabias y correctas de él. Ya son lo suficientemente mayores para decidir si quieren tener hijos o no. Deberían resolver la vivienda por sí mismos. Hemos hecho nuestra parte. Criamos a nuestro hijo, le dimos educación y celebramos una boda. Ahora debería establecerse por su cuenta. Ya no es un niño. Sí, pero se está estableciendo a mi costa. Vicenta trató de transmitirle. Bueno, eso no es mi problema, respondió ella. Invitaste a parásitos a tu casa. Ahora, lidia con ello. Si quieres, échalos. Se pondrán de pie más rápido. Es tu elección. Vicenta, llorando, le contó esta conversación a Matilde y Emilio. No había nadie más con quien quejarse. En principio tiene razón, notó su hijo. Cuando teníamos la misma edad, no nos apresuramos a tener hijos. Trabajamos y alquilamos un apartamento. Ahorrábamos para el anticipo. ¿Qué les impide a ellos? Deberías decirles que se vayan. Pero ¿cómo puedo echar a mi propia carne y sangre? Vicenta miró a Emilio con ojos tristes. Silvia se pondrá triste. Además, estará perdida sin mí, con un esposo tan poco confiable. No se perderá, afirmó Emilio con confianza. Y su esposo se pondrá las pilas. Bueno, eso o no podrá lidiar con las dificultades y se irá. De cualquier manera es mejor que la situación actual. Pero ella no se irá, suspiró Vicenta.
Ella tiene una parte del apartamento y me lo dijo hace unos días. Las quejas sobre Antonio se volvieron más graves. Empezó a ser grosero con Vicenta. Discutía abiertamente con ella y exigía dinero para los gastos de su nieta. Silvia apoyaba a su esposo en todo. Creía que Vicenta debía alimentarlos, cuidar de su hija e incluso alegrarse de que la joven familia viviera con ella, iluminando su vida solitaria. ¿Qué harías todo el día sola?, sonrió Silvia. Pero de esta manera estamos cerca. ¿Ves cómo está creciendo tu nieta? Es una gran alegría. Imagina cuántos ancianos solitarios te envidian en este momento. Silvia vivía con su madre casi de la misma manera que antes de casarse. No cocinaba ni limpiaba. A veces sacaba a pasear a su hija, pero en su mayoría estaba hablando en sus numerosos chats en línea y enviando constantemente mensajes a alguien. Tenía una vida virtual muy activa y una multitud de amigos en línea. Emilio intentó hablar con su hermana y su esposo, pero fue como hablar con una pared. Ambos creían que todo el mundo les debía el resto de sus vidas. Un día, después de otra queja de la madre de Emilio, Emilio amenazó a Antonio. Le dijo que si volvía a ser grosero con Vicenta, lo echarían del apartamento. Esa misma noche, Vicenta llamó a su hijo. Matilde pensó que quería agradecerle por su apoyo y cuidado, pero resultó ser todo lo contrario. Me dijo que soy grosero y tosco y que casi arruiné el matrimonio de mi hermana, dijo Emilio, sacudiendo la cabeza en desconcierto. Me pidió que no me involucrara más y dijo que apenas logró disuadir a Antonio de ir a la policía, estaba planeando presentar una denuncia en mi contra. Tal vez es mejor no intervenir, dijo Matilde encogiéndose de hombros. No nos concierne, nosotros estamos bien. Me da pena mi madre, ha perdido toda dignidad. La han relegado a la cocina, le han tomado dinero y la usan como criada. Pero, ¿qué puedes hacer si parece que está bien con la situación ella misma? Si fuera de otra manera, ya habría echado a los parásitos. Matilde sentía que Vicenta se había obsesionado con la idea de su indispensabilidad. Disfrutaba teniendo poder sobre las personas. Incluso ahora, todavía estaba controlando la situación. Silvia y Antonio dependían completamente de ella. Lo más probable es que en el fondo, la suegra estuviera satisfecha con la situación. ¿Por qué no lo estaría? Su hija y su esposo no podían prescindir de ella, especialmente con un hijo. Además, ahora había un agradable halo de abnegación que la rodeaba. Una madre desinteresada que se entregaba por completo para la felicidad de su hija. Pasó un poco más de tiempo. Silvia estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo. Marta había sido trasladada a la cocina y su cuna se colocó junto al sofá de su abuela. Lo explicaron diciendo que el bebé nacería pronto y que la futura mamá necesitaba descansar un poco antes de las próximas noches sin dormir. Pero Marta era una dormilona inquieta. Necesitaba que la llevaran al orinal en medio de la noche o que le dieran un poco de agua. Vicenta, que ya estaba agotada, quedó completamente agotada. Antes solía dormir algo, aunque no mucho. Por las mañanas le dolía la espalda y el cuello de dormir en el duro sofá, pero podía soportarlo. Marta siempre estaba a su lado. No quería dormir en su cuna, y casi todas las noches subía al estrecho sofá de la cocina con su abuela. Silvia y su esposo tenían más demandas que nunca. Por alguna razón, decidieron que Vicenta debería comprar un cochecito y una cuna para el recién nacido. Encargaron a Salvador comprar un gimnasio educativo. Después de todo, un abuelo debería regalar algo a su nieto. Pero en toda su vida, Ariel ni siquiera había recibido una barra de chocolate barata de su tía. Parece que Silvia y su esposo han perdido la cabeza, dijo Salvador sacudiendo la cabeza con tristeza cuando vino a visitar a Ariel. Se han instalado en los hombros de tu madre y simplemente se quedan allí. Y ella luce horrible. Han ocupado su lugar. Apenas tiene la oportunidad de ver a su nieta. ¿La has visto últimamente? Antes solía visitarnos con frecuencia. Ahora parece que ha desaparecido de nuevo, respondió Matilde. Tal vez está muy ocupada. Silvia la tiene bien controlada ahora. Siempre fue la única que podía llegar a Vicenta. Y luego ocurrió lo que Matilde lamentó más tarde. Desearía poder retroceder el tiempo y decir firmemente no, al menos ofrecer otro tipo de ayuda, pero no aceptar la solicitud de Vicenta. Una tarde, su suegra apareció en el apartamento de su hijo. No se veía bien, por supuesto, pálida, más delgada, cansada, incluso desmejorada. Sin su habitual maquillaje y peinado,
Parecía más vieja de lo que realmente era. Había tristeza y cansancio en sus ojos. Matilde invitó a Vicenta al salón, la hizo sentar en el sofá y le sirvió café. ¿Cómo más podía responder? Había sido educada para respetar a los mayores. Además, la apariencia de Vicenta inspiraba compasión y preocupación. Matilde incluso estaba agradecida por esta lección de vida que le había dado el destino. Después de todo, ella había criado a su propia hija. Ahora estaba sacando conclusiones mientras observaba los frutos de la educación de su suegra. La sobreprotegió y le permitió demasiado. ¿Y a dónde la llevó? «Ya no aguanto vivir en mi propio apartamento», comenzó Vicenta su triste historia. «Duermo en la cocina en el sofá. Han puesto a Marta junto a mí. Cocino para todos, lavo la ropa y limpio. No puedo descansar, ni siquiera puedo encontrarme con mis amigos. Solo paso ocasionalmente por tu casa durante 5 minutos porque vivimos cerca. Gracias por no echarme. Al menos aquí puedo descansar un poco». «Eres bienvenida a venir en cualquier momento», dijo Matilde. «Nunca pensé que fuera tan difícil para ti». «Es muy duro. Mi yerno es perezoso y grosero. Trabaja hasta las 5, gana una miseria y no tiene intención de cambiar nada. Está cómodo con la situación. Llega a casa, tira su ropa por todas partes y espera la cena. Pasa horas en su teléfono. Eso no está bien. Y Silvia no es mejor. Bueno, puedes entenderla. Está esperando a su segundo hijo, hormonas y todo eso. Pero incluso ella se está pasando de la raya. Siempre me compara con las madres de sus amigas. Supuestamente, ellas cuidan a los nietos los fines de semana y los jóvenes padres pueden relajarse. Yo no puedo darles ni un minuto de descanso. Todo lo que hago es trabajar para su familia. Silvia se olvida de que sus amigas no viven con sus padres y solo ven a sus nietos los fines de semana y no siempre. Mi hija es ingrata. Algo hay que hacer al respecto. No puedes seguir así. Es demasiado para ti». Matilde simpatizó sinceramente con su suegra. Solo más tarde se dio cuenta de que Vicenta simplemente la estaba poniendo en la condición adecuada para lograr su objetivo. En ese momento, parecía que la anciana buscaba sinceramente simpatía. La situación realmente se había complicado. ¿Y cómo podría Matilde no apoyar a su suegra? Sí, podría ser exigente y controladora a veces, pero nunca les había hecho nada malo. «Deberíamos, Matilde», suspiró su suegra. «Ya no puedo soportarlo mucho más allí. Mi corazón me está dando problemas y mi presión arterial está por las nubes. Fui al médico y me dijeron que necesitaba más descanso. Pero, ¿cómo puedo descansar cuando hay tanto caos en casa? Estamos todos apiñados aquí. Deberían alquilar un apartamento. Ya es hora de que se independicen. ¿Crees que es tan fácil para ellos? Antonio todavía es un joven profesional. Gana una miseria. No quiere hacer trabajos a tiempo parcial y no está buscando activamente un trabajo mejor. Y Silvia no lo dejará. Dice que si comienza a trabajar más, su hija no verá a su padre en absoluto. Pero, ¿de qué sirve cuando Marta solo lo ve en el sofá, pegado a su teléfono? No es muy masculino. Le he dicho lo mismo a Silvia, pero se enfada. Siempre dice: «Mamá, nunca estás satisfecha. Todo lo que haces es quejarte». En este punto, Matilde permaneció en silencio con tacto. Silvia tenía razón en esto. De hecho, era una desagradable característica del carácter de Vicenta encontrar defectos en todo. Siempre pensaba que tenía razón y que quienes pensaban diferente eran tontos o, como mínimo, inexpertos. «Pero encontré una solución», continuó Vicenta. «Encontré un trabajo a tiempo parcial para mi vago yerno. El hijo de una amiga mía trabaja como cargador en una tienda por las tardes y necesitan a alguien que trabaje bien, así que trabaje con las manos. De esa manera pueden ahorrar para su propio lugar». ¿Y aceptó? No parece que Antonio esté dispuesto a trabajar duro en beneficio de la familia. ¿Pero a dónde puede ir? Tuvimos una gran discusión recientemente. Le di un ultimátum a mi yerno. O se mudan a un apartamento alquilado en un mes, o se va de aquí como un corcho de una botella de champán. Le dije que recogiera sus cosas y se fuera. Puedo alimentar a mi hija y a los niños sin él. No necesito el lastre de un yerno vago que también necesita ser cuidado. ¿De verdad lo dijiste? Sí, me conoces. Puedo ser firme cuando es necesario. ¿Y cómo reaccionaron? Bueno, ¿qué crees? Se sintieron ofendidos, por supuesto. Silvia hizo un berrinche, gritando que yo estaba tratando de arruinar su familia feliz. Ella adora a ese vago. Él también se puso a la defensiva.
acusándome de echar a su propia hija, que está a punto de dar a luz. Tuve que recordarle que mi hija se quedaría aquí. Es el inútil yerno quien se las arreglará por sí mismo si no cambia. Hiciste lo correcto, aprobó Matilde. Ahora solo queda un mes para soportar y la situación se resolverá de una forma u otra. Ahí está el problema. En este mismo mes, Vicenta sacudió tristemente la cabeza. Los jóvenes están enojados conmigo ahora. Me miran con hostilidad y murmuran entre dientes. Pero hablando de las tareas del hogar, nada ha cambiado. Sigo haciendo todas las tareas domésticas y sigo durmiendo en el sofá de la cocina. Tenemos más discusiones que nunca. Solía suceder antes, pero ahora ocurre de la nada. Me culpan por todo. Ya no puedo soportar estar allí. Sí, no es fácil. Entonces pensé, ¿me permitirías quedarme contigo durante ese difícil mes? Deja que Silvia sienta lo que es manejar el hogar y cuidar del niño sin mi ayuda. Tal vez discutan sobre asuntos domésticos y tomen caminos separados. O por el contrario, recapaciten y maduren. Siento que no podré quedarme allí con ellos durante más de una semana. ¿Quedarte con nosotros? Matilde no se lo esperaba en absoluto. Naturalmente, no le entusiasmaba la idea. Podía soportar las quejas y demandas de su suegra durante una hora. Pero, ¿vivir con ella durante todo un mes? ¿Por qué no? Vicenta continuó exponiendo sus pensamientos. Tienes un apartamento grande y espacioso, a diferencia de nuestro espacio reducido. Tienes un dormitorio. Ariel tiene su propia habitación y no hay nadie en la sala de estar. Así que puedo quedarme aquí por ahora. Después de todo, no soy una extraña. Soy la madre del jefe de tu familia. Y ayudaré en lo que pueda. Llevaré a Ariel a la escuela y a clases de baile. Matilde lo contempló. Necesitaba tiempo para sopesar los pros y los contras. Pero, ¿cómo podría decírselo a Vicenta? Estaba convencida de que su decisión sería beneficiosa desde todos los ángulos, y su suegra solo pedía quedarse un mes, no mucho tiempo. ¿Rechazarla ahora? Vicenta definitivamente se sentiría herida. Matilde estaba segura de eso, y no quería sentimientos desagradables duraderos. Siempre prefería una buena reconciliación a una gran pelea. Soportar un mes de quejas y críticas de la madre de Emilio, bueno, ese era un precio aceptable por relaciones familiares armoniosas. Matilde había aprendido hace mucho a no prestar mucha atención a las muchas cosas que decía su suegra, así que probablemente tendría que aceptar. Está bien. Matilde finalmente entregó su veredicto. Por supuesto, puedes mudarte. Hay mucho espacio. ¿No nos molestarás? Gracias. La suegra se apresuró a abrazar a su nuera. Nunca había sucedido antes. Matilde infería de esto que Vicenta estaba realmente pasando un mal momento viviendo en su propio apartamento. Iré a tu casa mañana y dejaré que esos aprovechados se las arreglen solos. Pudieron tener hijos. Deberían saber cómo asumir responsabilidades, ¿verdad? Claro, asintió Matilde. Muy pronto, la mujer lamentó su debilidad momentánea. Permitir que Vicenta entrara en su hogar fue un error. Y no se trataba solo de sus constantes críticas. Matilde dejó de sentirse rápidamente como la dueña del apartamento. Inicialmente, Vicenta se comportó perfectamente. Se sentaba en silencio en la sala de estar, miraba la televisión, hacía bordados o leía los periódicos. Recogía fielmente a Ariel del cuidado infantil. Acompañaba a su nieta a clases de baile. Cocinaba panqueques para la familia por la mañana e incluso daba cumplidos. Algo que antes no hacía. Tu Ariel es una niña tan inteligente, tan tranquila e independiente. Marta, en cambio, la hemos malcriado demasiado, y a menudo es caprichosa. Pero Marta todavía es bastante joven. Ariel comenzará la escuela pronto. Ya es una niña grande. No, su comportamiento perfecto es completamente culpa tuya. Bueno, y la genética, por supuesto, también jugó su papel. Cuando yo tenía su edad era igual de inteligente. Ya sabía leer y contar, y siempre obedecía a mis padres. En algún momento, Matilde incluso se sintió complacida de que Vicenta se hubiera mudado con ellos. En primer lugar, su relación claramente había mejorado. En segundo lugar, era tan agradable no tener que apresurarse a recoger a Ariel del cuidado infantil después del trabajo, porque su cariñosa abuela ya la había recogido. Pero esta situación idílica no podía durar para siempre. Muy pronto, Vicenta dejó de esforzarse por parecer la abuela perfecta
y una persona positiva y mostró su verdadera naturaleza. Sin embargo, Matilde estaba mentalmente preparada para esto. ¿Por qué pelas la papa tan gruesa? No es económico. Deberías hacerlas más finas. Volviste a poner demasiada sal en la sopa. Y debes usar menos especias para la salsa. No es saludable. ¿Por qué Ariel no está dormida a esta hora tan tarde? Da igual si es viernes. Un niño debería tener una rutina. No hiciste las camas de nuevo esta mañana. ¿Por qué trajiste un gato? No es más que problemas. El pelo está por todas partes y huele mal. Además, puede infectar a todos con gusanos. Y soy alérgica a los gatos, por si lo olvidaste. ¿Quieres que me vaya de tu casa así? Estas y otras críticas salían de Vicenta como si brotaran de un cuerno de la abundancia desbordante. Se contenía delante de Emilio, pero él a menudo regresaba tarde a casa después del trabajo. En esos momentos en que su hijo no estaba en casa, la suegra intentaba demostrar a Matilde que era una ama de casa incompetente y una madre negligente. Era desagradable, por supuesto, pero podía soportarlo. Matilde contaba los días hasta el final de mes acordado. Muy pronto, su suegra volvería a casa y Silvia podría encargarse allí. Parece que Antonio no había tenido éxito en encontrar un apartamento en alquiler según el plan inicial. No pudo mantener el trabajo a tiempo parcial que Vicenta le había conseguido. Así que, siguiendo el plan original de Vicenta, llegó el momento de que su yerno hiciera las maletas. La suegra intentaba establecer su propio orden en el apartamento de su hijo. Un día, cuando Matilde regresó a casa, no encontró una serie de productos de limpieza en el gabinete del baño. Estos productos no eran baratos, y ella los había encargado de Suecia, pero hacían que la limpieza fuera agradable y sin esfuerzo. Matilde había olvidado desde hacía tiempo lo que era fregar azulejos durante horas. Todo lo que tenía que hacer era pasar una esponja empapada en el mágico limpiador por la pared y comenzaba a brillar de limpieza. La mujer no podía esperar para usar sus nuevos productos de limpieza, pero desaparecieron del cajón. Por supuesto, Matilde le preguntó a su suegra al respecto. «Ah, ¿ese veneno?» Vicenta comprendió rápidamente de qué se estaba hablando. «Lo tiré. No es necesario usar productos químicos dañinos. Siempre me las he arreglado con el jabón doméstico normal. Ha sido probado y comprobado durante décadas. Y compraste todas esas cosas pensando que eran geniales. Estos productos eran muy caros y respetuosos con el ambiente». Matilde casi lloró de frustración. ¿Cómo podía alguien comportarse tan groseramente en la casa de otra persona, donde la habían recibido por un tiempo? Y costaron una fortuna. Por favor, pide permiso antes de tirar algo en esta casa. ¿Así es como me vas a hablar ahora? Vicenta frunció los labios. ¿Estás insinuando que soy una aprovechada? ¿Tratando de echarme? ¿Encontrando defectos en mí para que me vaya por mi cuenta? Solo vive aquí hasta el final de mes, como acordamos, pero compórtate como un ser humano. No puedes traer tus propias reglas a la casa de otra persona. ¿Eres tan ingrata? Estoy criando a tu hija y haciendo el desayuno por las mañanas, y me tratas así. Te lo pido, no tires nada en esta casa sin mi conocimiento, repitió Matilde, yendo a su habitación. No queda mucho tiempo hasta fin de mes. Debo tratar de mantener la compostura. Pronto todo se resolverá solo. Pero Vicenta no escuchaba a Matilde. Continuaba actuando como la dueña del apartamento cuando su hijo y su nuera estaban en el trabajo. Y un día, Matilde regresó a casa y encontró el refrigerador medio vacío. Los productos congelados, las mezclas de verduras congeladas y los dumplings de la tienda habían desaparecido del congelador. Y en los estantes, Matilde no pudo encontrar los yogures y cuajadas de frutas favoritos de Ariel, que siempre habían estado en abundancia. Por supuesto, la mujer entendió de inmediato quién había hecho esto y exigió una explicación a Vicenta. «Deberías agradecerme». No parecía avergonzada en absoluto. «Tiré todos esos productos dañinos. ¿No has leído las etiquetas? Lo hago por tu bien, para que no arruines tu salud. Comes todas las cosas equivocadas. Escucha a los ancianos. Todo esto son solo alimentos chatarra. ¿Y gastas tanto dinero en eso? Es mejor no ser perezosa y cocinar para ti misma». Otra vez, cuando Matilde regresó a casa, encontró extrañas servilletas de encaje en los estantes. El elegante interior de su apartamento comenzó de repente a parecerse a la decoración de alguna antigua casa de campo.
Matilde intentó quitar la decoración, pero su suegra resistió ferozmente. ¿Qué estás haciendo? Estas son tan hermosas. Mi amiga teje artículos únicos como estos. Tu lugar es tan aburrido y gris. Estas pequeñas servilletas animan la decoración. Son un toque especial. Es mi regalo para ti por hospedarme. Matilde ni siquiera se molestó en discutir, sabiendo que sería inútil. Las servilletas permanecerían en su lugar. Era solo otra discusión innecesaria. Y empeoró. Pronto, el apartamento de Matilde y Emilio comenzó a sentirse como el hogar de Vicenta. Las mujeres mayores se sentaban en la sala de estar, tomaban café y hablaban en voz baja. No parecían hacer ruido ni causar molestias, pero Matilde no podía relajarse después del trabajo con extraños en su casa. Emilio apenas notaba lo que estaba sucediendo. Llegaba a casa tarde, cansado y hambriento. Vicenta intentaba comportarse perfectamente cuando él estaba cerca, y las quejas que escapaban eran raras y fácilmente se disfrazaban de consejos amigables. Cuando Matilde intentaba explicar la situación a su esposo, sus palabras no sonaban muy convincentes, y ella misma lo sabía. Parecía que le estaba encontrando defectos a la mujer mayor sin motivo alguno. Bueno, sí, mamá tiene un carácter bastante fuerte. No es fácil lidiar con ella. Emilio estaba de acuerdo, pero solo nos desea cosas buenas. Simplemente no lo expresa de manera muy elegante. Mantente tranquila, tomará un poco más de tiempo. Pronto volverá a casa. Pasó un mes. Matilde había esperado que finalmente llegara la paz anhelada. La vida volvería a la normalidad. No habría más miedo de que sus compras terminaran en el bote de basura. No más tener que escuchar quejas sobre cualquier cosa pequeña. Podría volver a recorrer la casa en una cómoda camiseta estirada, masticar papas fritas frente al televisor y dejar los platos sin lavar hasta la noche sin preocuparse porque la llamen descuidada o perezosa. Qué fácil y agradable sería la vida sin la mirada escrutadora de Vicenta, siempre en busca de defectos. Pero los sueños de Matilde no estaban destinados a hacerse realidad. Pasó un mes y Vicenta no mostró señales de empacar sus cosas. Matilde le pidió a su esposo que hablara con su madre. Se sintió incómoda comenzando una conversación de ese tipo por sí misma. Su suegra ya creía que su nuera se estaba aprovechando de ella. Resultó que nada había cambiado en la familia de Silvia durante el último mes. Antonio no había logrado ahorrar lo suficiente para el alquiler. De hecho, su situación financiera había empeorado. Sin la ayuda de Vicenta, los jóvenes padres tuvieron que inscribir a Marta en una guardería privada. No había plazas disponibles en una regular. Ahora, la mayor parte del presupuesto familiar se destinaba a pagar la guardería. El alquiler de un lugar para vivir estaba fuera de discusión ahora. Vicenta intentó echar a su yerno del apartamento según lo acordado inicialmente, pero Silvia protestó una vez más. Se defendió vigorosamente y acusó a su madre de no poder mantener a su esposo y ahora envidiar la felicidad de su hija. Su hijo también se unió con palabras fuertes. Vicenta se dio cuenta de que era impotente en esta situación, al menos por ahora. La mujer mayor esperaba que después de que Silvia diera a luz al segundo hijo, finalmente se daría cuenta de lo poco confiable que era su amado esposo. Con un hijo, de alguna manera lograron inscribir a Marta en una guardería privada, donde ahora se quedaba hasta tarde por las noches. Pero con un recién nacido, habría más responsabilidades y gastos. Solo los pañales costaban mucho. Antonio no podía manejar estos pagos y definitivamente no ayudaría con el recién nacido. Así que Vicenta razonablemente concluyó que la situación se resolvería sola. Silvia se cansaría, se daría cuenta de que había elegido un esposo poco confiable y lo echaría a ella misma. O tal vez Antonio sería quien huiría de los problemas familiares. No se podía descartar tal resultado. Y solo entonces Vicenta volvería a su apartamento cuando los pies del perezoso ya no estuvieran allí. Matilde suspiró. Silvia estaba a punto de dar a luz en un mes. Eso significaba que su suegra planeaba quedarse con ellos todo este tiempo. Y luego, quién sabe cuánto tendrían que esperar para que se resolviera la situación con Antonio. Eso posponía indefinidamente su vida tranquila. Pero Matilde no pudo obligarse a echar a la descarada Vicenta. Su educación se lo impedía. A veces,
Matilde incluso se sentía como una completa tonta por no saber cómo poner a la gente en su lugar. Y tampoco podía pedirle a su esposo que echara a su propia madre. Emilio quedaría atrapado en el medio. Por un lado, estaba su madre, cuyas condiciones de vida en su propio apartamento se habían vuelto insoportables. Y por el otro lado, estaba su sufrida esposa. Y así, Matilde decidió esperar un poco más. Tal vez todo se resolvería naturalmente. Pero las cosas solo empeoraron. Cuando Silvia dio a luz a un hijo, la joven familia se encontró en una situación financiera desesperada. Tuvieron que retirar a Marta de la guardería privada, que ahora estaba fuera de su alcance. Silvia encontró rápidamente una solución. Todas las mañanas antes de ir al trabajo, Antonio dejaba a Marta en casa de Vicenta. En esencia, el apartamento de Emilio y Matilde se había convertido en el nuevo centro de cuidado de niños de Marta. Vicenta tampoco estaba contenta con esta situación. Y ahora también han llegado a mí. Se quejó a su futura nuera una tarde. La traen aquí. No quieren cuidar a los niños ellos mismos. ¿Entonces por qué aceptaste?, preguntó Matilde. No le gustaba el hecho de que ahora hubiera un niño pequeño en su apartamento todo el día. Había juguetes rotos, migajas por todas partes y huellas de manitas en los espejos y las baldosas. Había pasado por todo esto con su hija, Ariel, y parecía que finalmente podría olvidarse de estos problemas de niños pequeños. Pero no, ahora no solo Vicenta, sino también la pequeña Marta vivían en su apartamento. ¿Cómo puedo negarme?, Vicenta se encogió de hombros. Silvia dice que todas las abuelas ayudan con sus nietos, y tiene razón, realmente es así. Dijo que si me niego, nunca me considerará su madre de nuevo, y no me dejará ver a los nietos. Eso es pura tontería, suspiró Matilde. Ella nunca podrá prescindir de tu apoyo, solo está actuando. Matilde entendía que ella misma, al igual que su suegra, no podía imponer sus condiciones. Tenía miedo de un escándalo y que las relaciones se habían deteriorado. Su suegra permitía que su caprichosa hija tuviera lo que quería, y ahora Matilde permitía obedientemente que Vicenta impusiera su presencia en ellos. La situación estaba en punto muerto. Ahora, Vicenta ya no iba a recoger a Ariel a la guardería. No quería molestarse con la pequeña. Además, se aliviaba al entregar a Marta a su nuera, ya que a menudo, cuando Matilde regresaba del trabajo, la niña aún estaba con ellos, y la mujer no podía permanecer indiferente ante el bebé. Después de todo, la pequeña necesitaba cuidados. Estaba a un paso del desastre. Todo esto era increíblemente agotador. Matilde incluso comenzó a enojarse con su esposo por no hacer nada para mejorar la situación. Más tarde, resultó que Emilio había intentado razonar con su hermana y Antonio. Había ido a verlos, tratando de hablar con ellos, llamar las cosas por su nombre, pero no había llegado a nada. Solo más tarde, Silvia llamó y se quejó a su madre sobre su hermano, y como de costumbre, la madre apoyó a su querida hija. Emilio, una vez más, le pidió que no se involucrara. Ella estuvo de acuerdo, pero puso una condición. Tenía que resolver el problema con Marta en 2 semanas. Pronto le darán un lugar en la guardería. Solo aguanta un poco más, suplicó a su hijo y nuera. Ustedes mismos ven que la situación es desesperada. Y luego se hizo aún más difícil. Emilio fue trasladado a otro puesto que implicaba viajes de negocios. Si Vicenta podía contenerse un poco frente a su hijo, en su ausencia se sentía como la dueña a tiempo completo del apartamento. Y ahora, estos periodos sucedían mucho más frecuentemente. Un día, Matilde se dio cuenta de repente de que cuando su esposo estaba de viaje de negocios, prefería quedarse tarde en el trabajo, solo para evitar regresar a su propio apartamento. Solía ser su lugar acogedor y un puerto tranquilo para refugiarse de las tormentas de la vida. Ariel a menudo era recogida por su vecina. A la niña y a su hijo le gustaba jugar juntos, así que no era una carga para la mujer. Al contrario, mientras los niños jugaban con sus juguetes, ella podía encargarse de las tareas domésticas, por lo que no tenía prisa por llegar a la guardería. Así que Matilde se encontraba en la oficina, retrasando su regreso y recriminándose a sí misma por permitir que una situación tan absurda sucediera. No quería ir a casa en absoluto. En este momento, su agotada suegra estaba cuidando a la hiperactiva Marta durante todo el día.
Los juguetes estaban dispersos por todas partes y muchos de ellos probablemente ya estaban rotos. Ariel estaría molesta de nuevo. ¿Cuántas veces le había pedido Matilde a su suegra que no dejara que la nieta menor jugara con las muñecas favoritas de su hija? E incluso las había escondido en un armario con llave. Pero después de intentar distraer a Marta durante algún tiempo, Vicenta, por supuesto, ignoraba estas peticiones. Se permitía que la niña hiciera cualquier cosa. Si Matilde hubiera regresado a tiempo, habría tenido que cuidar a Marta durante al menos un par de horas mientras esperaba a Antonio. Y con las quejas y críticas de la suegra cansada, no tenía a dónde escapar. Últimamente, Vicenta ha expresado su insatisfacción por el hecho de que su nuera se queda constantemente en el trabajo hasta tarde, e incluso ha llegado a inventar explicaciones bastante fantasiosas al respecto. Por ejemplo, realmente creía que la esposa de su hijo había encontrado un amante en el trabajo. Si Matilde confesara que ya no se sentía cómoda en su propia casa, y por lo tanto no tenía prisa por regresar, su suegra no la habría creído. Vicenta sinceramente pensaba que no estaba molestando a la joven pareja. Al contrario, antes de que tuvieran a Marta, incluso los había ayudado con el niño y nunca dejaba de mencionarlo en cada oportunidad. Esta situación necesitaba ser resuelta con urgencia. Esto no podía seguir así. Emilio trató de razonar con Vicenta, pero no llegó a ninguna parte. No podía ser demasiado duro y categórico con ella. Después de todo, era su madre. Además, no veía ni la mitad de lo que Matilde tenía que soportar. Su esposo a menudo trabajaba hasta tarde, y ahora había estos viajes de negocios además de eso. Casi nunca estaba en casa. ¿Qué podían hacer? Necesitaban el dinero para cubrir los pagos de la hipoteca. A diferencia de Silvia y Antonio, a ellos nadie les había proporcionado vivienda. Matilde se encontró atrapada en la oficina nuevamente. El anciano conserje, Ignacio, entró en la habitación. Veo que las luces están encendidas. Pensé que tal vez te habías olvidado de apagarlas. No está bien, así que vine a arreglarlo. Hay mucho trabajo. Matilde sonrió. Pobres jóvenes, tienen que pasar tiempo lejos de sus familias para ganarse la vida. Están en condiciones bastante difíciles. Y tienen un hijo, ¿verdad? Sí, una hija. Mi vecina la recogió de la guardería hoy, así que no tengo prisa. ¿Una vecina? ¿Entonces tus abuelos no te están ayudando? ¿O no tienes ninguno? Matilde se quedó en silencio. Era difícil explicar la situación en solo un par de palabras a alguien que apenas conocía. Además, no era necesario. Ignacio probablemente preguntó por cortesía. Bueno, soy un hombre solitario, confesó de repente el conserje, tomando asiento en una silla vacía. Por eso todavía estoy trabajando. Al menos aquí tengo la oportunidad de interactuar con personas. ¿No tienes familia? Tuve una vez, una esposa y una hija, pero mi esposa falleció hace 10 años y Catarina se fue a la capital mucho antes de eso. Ella está persiguiendo una carrera allí y tiene bastante éxito. Un gran apartamento, un coche y varios viajes al mar cada año. Pero pronto cumplirá 40 años y no tiene prisa por casarse. No tiene hijos todavía. Su madre tampoco llegó a verlos. Catarina apenas tiene tiempo para eso, obviamente. Llama una vez al mes y en días festivos. Bueno, también envía regalos por correo. Yo también le envío regalos. Eso es el alcance de nuestra comunicación. Eso es triste. Había tanta tristeza y amargura en las palabras de Ignacio que Matilde, por un tiempo, olvidó sus propios problemas. Literalmente sentía el peso de la soledad aplastando a este hombre. Así es como vivo, solo como un búho. Tengo un par de amigos, por supuesto, pero tienen esposas, hijos y nietos, todos ocupados con sus propios asuntos. Tienen que llevar a sus hijos a la guardería, recogerlos del colegio o llevarlos a sus casas de campo. Llego a casa, enciendo la televisión solo para tener un poco de ruido alrededor. Y no hay nadie con quien intercambiar una palabra siquiera. ¿Por qué no te has vuelto a casar?, preguntó Matilde. Creo que hay muchas mujeres solteras de tu edad por ahí. Bueno, nunca fui muy bueno con las damas, incluso cuando era más joven, respondió Ignacio con una sonrisa ligeramente avergonzada. Y ahora
He olvidado por completo cómo hacerlo, pero anhelo compañía, atención, cuidado. Realmente quiero a alguien a mi lado. De repente, algo hizo clic en la mente de Matilde. Ignacio estaba sufriendo de soledad en su espacioso y vacío apartamento. Mientras tanto, estaban soportando inconvenientes porque su familia había crecido y Vicenta no tenía a dónde ir. ¿Y si presentara a Vicenta a Ignacio? Él anhelaba conocer a alguien significativo, y a Vicenta no le importaría tener a alguien a quien dar órdenes. Ignacio probablemente apreciaría su decisión y determinación. Él anhelaba que alguien prestara atención a su persona. Con Vicenta no le faltaría en ese departamento. Y si no se agradaran mutuamente, no se perdería de nada. Podrían volver a la situación anterior indefinidamente, pero valía la pena intentarlo. ¿Sabes? Creo que podría ayudarte, dijo Matilde, mirando a los ojos de Ignacio. ¿Cómo?, preguntó él, sorprendido. Tengo una suegra. Está viviendo con nosotros en este momento. También está sola. Se divorció de su esposo hace mucho tiempo. Bueno, probablemente centra toda su atención en sus hijos y nietos, asintió Ignacio. Conozco mujeres así. Por lo general, no tienen tiempo para relaciones, y puedo entenderlas. Si Ignacio supiera que Vicenta se sumergiría con gusto en una relación, dejando que los hijos y nietos se las arreglaran solos, estaba cansada de interpretar el papel de madre y abuela indispensable, y estaba tan agotada que su hija y yerno dependían de ella. Incluso su apariencia había cambiado. Parecía un caballo derrotado, siempre desaliñada y agotada. En los viejos tiempos solía estar bien arreglada, siempre con una manicura y peinados frescos. Mi suegra definitivamente no es así, sonrió Matilde. Está lista para una relación con un hombre maduro y decente. Por cierto, aquí tiene su foto. Matilde le mostró a Ignacio una foto de Vicenta de la boda de Silvia y Antonio. En la imagen, la anciana parecía una actriz. Su suegra tenía sin duda una apariencia impresionante y sabía cómo destacar sus puntos fuertes. Entonces, ¿cómo nos conocemos?, preguntó Ignacio. Realmente me gustaría conocerla mejor. Aquí, debemos proceder con cuidado, no demasiado directamente, decidió Matilde. Si Vicenta se entera de que están tratando de presentarla, se resistirá a conocer a Ignacio y acusará a su futura nuera de intentar deshacerse de ella por cualquier medio necesario. Ignacio, ¿tienes cuentas en las redes sociales? Sí, mi hija me registró. Chateo con algunos viejos amigos allí. También miro las fotos de Catarina. Me alivia. Mi suegra también disfruta pasando tiempo en redes sociales. Permíteme darte un enlace a su perfil. Puede ser la forma más fácil de iniciar una conversación. Simplemente no menciones que yo facilité esto. Será mejor de esa manera. Especialmente si las cosas no funcionan entre ustedes dos. Entiendo, asintió Ignacio. Haré todo lo que dices. Gracias por la oportunidad. De nada, sonrió Matilde. Espero que pronto haya personas más felices en el mundo. Ignacio no perdió el tiempo y dejó varios comentarios entusiastas bajo las fotos de Vicenta esa misma noche. Más tarde, mientras navegaba por las noticias antes de dormir, Matilde vio esos comentarios elocuentes y corteses. Ignacio sabía expresarse con elegancia. ¿Quién hubiera pensado que podía hacerlo? Bien hecho, Ignacio. Por supuesto, Vicenta se sintió halagada de tener un admirador virtual. Matilde pudo ver que su suegra ahora intercambiaba mensajes con él con frecuencia, sonriendo. Aparentemente, su comunicación con Ignacio iba en la dirección correcta. Vicenta había comenzado a cuidarse de nuevo. Matilde ya no escuchaba tantas críticas y quejas de ella. Vicenta ahora estaba canalizando su energía en otra dirección. La vida estaba mejorando claramente. Matilde esperaba que Ignacio no se detuviera a medio camino y diera un paso decisivo para proponer vivir juntos. Una tarde, Vicenta, vestida de manera hermosa y elegante, se escapó de la casa. Matilde sabía que Ignacio la había invitado a una cita por primera vez hoy. Él se lo había mencionado a un colega, incluso cuando ella no le había preguntado sobre su vida personal. Vicenta regresó tarde. Matilde notó con alivio que Vicenta estaba de muy buen humor. Incluso le hizo un cumplido a su futura nuera.
Eres una chica tan inteligente. Ya has preparado la cena y ordenado. ¿Cómo te las arreglas para hacerlo todo? Matilde simplemente sonrió. No había hecho nada fuera de lo común. Siempre se las había arreglado para hacerlo todo. Pero antes, su suegra siempre había buscado cosas que criticar. Hoy, estaba llena de buenas intenciones. El amor realmente hacía maravillas en las personas. Por supuesto, Vicenta no pudo evitar gustarle el educado y considerado Ignacio. Exhausto por la soledad, el anciano aparentemente había mostrado todas sus mejores cualidades en su cita y había conquistado claramente a Vicenta. Su relación avanzaba rápidamente. Ahora, Vicenta a menudo salía de la casa. Iban al teatro, paseaban por el parque o se sentaban juntos en cafés. Vicenta no ocultaba el hecho de que tenía un pretendiente. Al contrario, lo contaba con orgullo a todo el mundo. Es tan inteligente, sabe tanto y habla tan bien. Compartía sus impresiones Vicenta con su nuera. Su hija no lo entendía, pero Matilde escuchaba con interés y aprobación. «Mamá, ¿qué tipo de relación puedes tener a tu edad?», se preguntó Silvia. «Primero y ante todo, eres una abuela y deberías estar cuidando a tus nietos, no saliendo en citas. Es vergonzoso». «Estos no son solo tus nietos, sino también sus hijos», le recordó Matilde. «Y ella pasa mucho tiempo con ellos, mucho más que su madre y su padre». «Tienes razón». Su suegra estuvo de acuerdo con ella por primera vez. «Ya es hora de que te vuelvas más independiente. Amo a mis nietos, y también los amo a ustedes, niños, pero eso no significa que puedan seguir dependiendo de mí. ¿Estás cambiando a tus nietos por algún viejo? No hables así de él». Vicenta reprendió bruscamente a su hija. «Cuando llegues a conocer mejor a Ignacio, también te agradará». Silvia se sintió ofendida y salió enfadada, cerrando la puerta de golpe. «No te preocupes, se calmará», Vicenta dijo con indiferencia. Matilde se alegró. Finalmente, su suegra había visto la luz y había puesto a su hija en su lugar. Y luego llegó el momento tan esperado. Vicenta anunció que se iba. Un día, al regresar a casa, Matilde descubrió varias maletas empacadas en el pasillo. «¿Qué es esto?», exclamó la mujer sorprendida. «Me mudo», Vicenta sonrió. «A casa de Ignacio. Nunca pensé que podría enamorarme de nuevo a esta edad». «¡Guau!», exclamó Matilde. «Yo misma apenas puedo creerlo. Un camión estará aquí en 1 hora. Lo organizó Ignacio. Él estará aquí para ayudar con las cosas también». «¿Estás feliz por esto?», preguntó Matilde. «Estoy emocionada», confesó Vicenta. Sus ojos brillaban de alegría genuina. «Nunca pensé que una opción así sería posible para mí». «¿Por qué no?», sonrió su futura nuera. «Tú e Ignacio no son tan mayores. Gracias por todo, por brindarme refugio y por tu paciencia. Sé que a veces puedo ser insoportable, pero siempre te contuviste y evitaste el conflicto. Lo noto todo y realmente lo aprecio». Matilde simplemente asintió. No tenía intención de tratar de convencer a su suegra de que había sido difícil. No había sido fácil para ella. Es cierto que Ignacio había obrado un milagro. Matilde incluso disfrutaba hablando con Vicenta. Resultó que podía ser una conversadora maravillosa. «Emilio se sorprenderá cuando regrese de su viaje de negocios», dijo Matilde, mirando las maletas. «No tiene idea de los cambios en tu vida». «Oh, sí lo ha hecho». Vicenta sonrió con malicia. «Me llamó apenas hace un par de horas. Silvia le dijo que me estaban atrayendo a algún tipo de secta. Quería que su hermano me influyera. Pero le expliqué todo. Emilio está feliz por mí». «¿A una secta?». Matilde no pudo evitar sonreír. «Bueno, sí. Le resulta difícil aceptar que está perdiendo a su niñera gratis. Pero ahora no tienen que alquilar un apartamento», comentó Matilde. «Pueden quedarse contigo todo el tiempo que necesiten». «No parecían estar planeando hacerlo», respondió Vicenta. «Está bien, son jóvenes. Crecerán y aprenderán». Vicenta se mudó con Ignacio. Ahora, cada vez que se encontraban, Ignacio agradecía a Matilde. Su suegra había mostrado su mejor lado y resultó ser una excelente anfitriona y una pareja atenta y cariñosa. Ignacio elogiaba sus cualidades personales y habilidades culinarias. Hablaba de almas gemelas
Incluso parecía mejorar y rejuvenecer. Ahora, el hombre ya no estaba solo, y claramente le beneficiaba. Vicenta también hablaba de lo feliz que estaba. Matilde no reconoció a su suegra. Se había convertido en una persona completamente diferente. Aparentemente, su comportamiento indisciplinado era el resultado de su vida personal insatisfecha. A Ignacio no le importaba que los nietos de su amada visitaran su hogar. Al contrario, jugaba felizmente con los pequeños. Pero Silvia y Antonio no podían simplemente dejar a sus hijos con su abuela y su nuevo padrastro, porque Vicenta e Ignacio llevaban una vida activa, viajando, yendo al teatro y museos, reuniéndose con amigos y haciendo excursiones. Rara vez se quedaban en casa, así que Silvia tuvo que aprender a ser madre de sus dos pequeños ella sola, y en realidad terminó disfrutándolo. Ignacio se convirtió en un abuelo cariñoso no solo para los hijos de Silvia, sino también para Ariel. A la niña le encantaba visitar la casa de Vicenta e Ignacio. Siempre tenían regalos y golosinas esperándola. Salvador también conoció a Ignacio. Los hombres encontraron de inmediato un terreno común e incluso se hicieron amigos. Cuando Emilio regresó de su viaje de negocios, Matilde le contó todo. No ocultó el hecho de que había desempeñado un papel en la felicidad personal de su suegra. «Realmente te has superado a ti misma», exclamó sinceramente su esposo. «Mamá está radiante, e Ignacio también. ¿Cómo lograste arreglar todo tan bien? Ahora somos libres y dos personas se han encontrado. Podría decirse que hemos creado una familia». «No lo sé», se encogió de hombros Matilde. «Solo quería que todos fueran felices». Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.